noches, estamos en la Casa Central de la colectividad eslovena. ¿Qué tal? Muy buenas noches, los saludo yo también y los invitamos a disfrutar de este 38º Festival de la Canción aquí en la Argentina. Este Festival de la Canción se hace solamente una vez al año y está integrado por chicos de la colectividad eslovena. Obviamente lo que ustedes van a poder apreciar son distintos conjuntos musicales que están conformados, como dijo Zilka, por jóvenes descendientes de eslovenos que en sus ratos libres forman estos grupos para demostrar qué es lo que saben hacer. Espero que con nosotros puedan disfrutarlo. Seguimos en el Festival de la Canción aquí en la sede central de la colectividad eslovena en la Argentina. Y en esta oportunidad también tenemos el privilegio de entrevistar al presidente de la Asociación de Jóvenes de la colectividad eslovena. Su nombre es Pavel Grohar. ¿Qué tal, Pavel? Muy bien, gracias. Kako se imaš? Dobro, hvala. Acá les demostramos que ambos sabemos hablar el idioma. Contanos un poco qué es lo que está pasando. Y se está por comenzar con el Festival de la Canción, el 38º ya del número. Se van a presentar 8 bandas en el día de hoy, 8 grupos o solistas. Obviamente todos son descendientes de eslovenos y conformaron sus bandas y vienen a mostrar acá parte de lo que saben hacer. Correcto, en realidad no todos, sino al menos un integrante debía ser descendiente de eslovenos, era el requisito para que la banda pueda presentarse en el festival. Aparte de este festival, contanos un poco cuál es la actividad que tiene la colectividad, o sea, la juventud de la colectividad. La juventud se encuentra distribuida en 6 clubes a lo largo de la provincia de Buenos Aires. Y este club central aquí, que es el que dirige todos los procesos y las actividades. En cada club se desarrolla una vez al año el Día de los Jóvenes de ese club y después también una vez al año se hace el Día de los Jóvenes Central, que lo organizamos nosotros. Todo lo que tiene que ver con la colectividad, ¿son los integrantes de este centro, son todos de un mismo club esloveno o vienen de distintas partes? Venimos de los 6 clubes de la provincia de Buenos Aires. Este es el que nos agrupa a todos, digamos, la Casa Central. Muy bien. Bueno, te damos muchas gracias por haber hecho esta entrevista y por acompañarnos en este festival. No, gracias a ustedes. Continuamos en este festival y tenemos también la oportunidad de contar con la presencia de uno de los coros más representativos de la colectividad eslovena. Este es el coro de San Justo y vamos a entrevistar a su directora, la señora Andrejka Selan-Bomberger. ¿Qué tal, Andrejka? Buenas noches. Muy buenas noches. Contanos un poco qué es lo que van a mostrar hoy en este festival. Bueno, esta noche el coro se presenta la 37ª vez. Este año cumplimos 36 años. Fue el primer concierto que tuvo el coro justamente hace 37 años atrás en este festival. Esta noche vamos a cantar 3 obras, 2 eslovenas y una americana, Llenando, la americana, y eslovena, Rizianska y Mayava. No sé si te gustaría contarnos un poco cómo fue que se forma este coro. Bueno, justamente cuando se arma por primera vez este festival, un grupo de jóvenes le pide a mi papá si podrían ellos también participar de este festival. En ese entonces se presentó un grupo de 8 personas, 8 jóvenes, y luego de esa actuación un montón de gente, un montón de jóvenes se acercaron para participar del coro. Y bueno, desde aquella vez el coro sigue participando sin ninguna interrupción. Esa parte es habitual verlos en muchas de las fiestas y de los festejos de los eslovenos. Contanos también un poco cómo es que se juntan, cuántas veces a la semana lo hacen. El coro tiene 32 voces, es un coro mixto. Ensayamos 2 veces por semana, los miércoles y los viernes. Ensayamos en Naš Dom San Justo, es un centro esloveno que queda en San Justo. ¿Y las edades más o menos que tienen los integrantes de este coro? Sí, podés ingresar al coro a los 15 años y como verán esta noche las edades son hasta que el corazón juvenil te lo
te lo permita. te lo permita, así es. Bueno, así que esta es más o menos una reseña de lo que es el coro esloveno de Naš Dom San Justo. Y bueno, esperamos verlos arriba del escenario y que tengan toda la suerte. Muchas gracias. Gracias a vos. Y estamos acá con uno de los grupos que va a participar a continuación en este Festival de la Canción. Buenas noches, chicos. Buenas noches. ¿Les quieren contar al público de qué se trata su banda? Bueno, básicamente el grupo se formó a partir de integrantes de dos familias, una misma familia, y fuimos acoplando con otras personas, ¿no? De lo que es a raíz de lo que forma, nuestra cultura, de la heredada, ¿no? De lo que es la comunidad eslovena que trajeron todo de Europa. Con la promoción esta que tenemos, se nos hace muy fácil participar y desarrollar ciertas capacidades que tenemos y que es una cosa muy buena y nos pone muy contentos a todos. ¿Y hace cuánto que está formada la banda? 3 años más o menos. El que empezó con la banda fue un primo nuestro, hermano de ella, que ahora se fue a vivir a Eslovenia. Él cuando vino de Canadá vino muy entusiasmado con la música country y nos enganchó a todos nosotros para empezar a probar, a ver qué salía. Empezó a buscar a cada uno y después empezamos a salir. Yo ya sabía tocar el teclado y me llamó a mí primero y después más tarde se empezaron a acoplar mi hermano, él, Boris, que es baterista, otro hermano más que tengo que ahora que no pudo venir todavía. Y él es violinista que nos vino a ayudar esta vez. ¿Y hace cuánto tiempo que están participando en este Festival de la Canción? Bueno, el festival, en cierta forma, como grupo, serían 3 años, ¿no? Sí. Porque en realidad, individualmente también tuvimos las participaciones con otros coros, por ejemplo, el que es más chiquito, no sé si cantó alguna vez, yo personalmente también, así, ¿no? Separados. Y hace 3 años fue que todos juntos, ¿no? Pudimos consecutivos, ¿no? Por supuesto. Bueno, les agradezco a ustedes y espero que a continuación disfruten de las canciones de Charles T. Seguimos disfrutando de la buena música acá en el Festival de la Canción y nos encontramos con algunos de los chicos que también conforman otra de las bandas que va a presentarse y va a tocar su música esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Bueno, cuéntenme, chicos, un poco cómo es o cómo está conformada la banda de ustedes, cómo se llaman, qué es lo que hacen. Bueno, la banda se llama Be Blues. Es una banda que tiene algo así como 4 años más o menos. Y en realidad la formamos con el guitarrista, que es un amigo de la infancia. Y cada tanto se llama justamente Be Blues. El nombre fue pensado que era una banda que siempre iba rotando con los músicos. Porque la mayoría de los músicos son gente que estudia, que trabaja y que no tiene tiempo para juntarse en ensayar. Entonces buscamos músicos con algo de experiencia y que se puedan adecuar rápido, como para sacar los temas a la brevedad. ¿De qué parte, digamos, de la colectividad, dentro de la colectividad eslovena, de qué club vienen ustedes? Bueno, acá la única persona que tiene alguna descendencia eslovena soy yo. No. Y el club al que pertenezco es el que está en Karapachay. Igual nos contaban que, uno de los pedidos era que por lo menos un integrante sea esloveno, así que están dentro del reglamento todavía. Estamos dentro del reglamento. ¿Te gusta participar de este tipo de actividades? Sí, la verdad que sí. Toco otro tipo de música, pero me gusta hacer esto, así que... Bueno, chicos, les deseamos la mejor de las suertes y vamos a ver qué es lo que saben hacer arriba del escenario. Sí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches y seguimos disfrutando de la previa del Festival de la Canción. A mi lado está Mariana Helen, que es la directora del coro Milina. Hola, buenas noches. ¿Hace cuánto que está formado este coro?
Este coro se formó hacia fines del año 2004 y nuestra primera presentación fue para una Navidad en el Centro Esloveno Pristava. ¿Hace mucho que están participando en este Festival de la Canción? Sí, ya desde el primer año que hemos podido participar, que fue en el 2005, participamos después en el 2006 y ahora esta es nuestra tercera presentación. ¿Y tienen otras presentaciones, además de esta, en el Festival de la Canción? En líneas generales, nosotros por ahora como estamos en una etapa de formación del grupo, nos estamos presentando básicamente en todas cuestiones que tienen que ver con la colectividad, todos los eventos que tienen que ver con la colectividad. Y participamos justamente en diferentes eventos dentro de lo que es la colectividad eslovena. ¿Y cómo está conformado este coro esloveno? Este coro está conformado por mujeres. Ellas en un principio habían participado de un coro de niños que lo empecé a manejar yo a partir del 99, que se llamaba Zaria Melodosti, y después fueron creciendo y por eso decidimos armar un coro femenino, porque tenía muchas ganas de seguir cantando ellas. Y bueno, entonces está formado por 12 chicas de un promedio de 15 años. Bueno, muchas gracias Mariana y espero que a continuación puedan disfrutar de las canciones de este coro juvenil de Pristava. Y ahora estamos con Florencia Hrobat, que es otra de las participantes de este Festival de la Canción. Buenas noches, Florencia. Buenas noches. Contanos a nosotros cuánto tiempo hace que estás dedicándote a la música. Y más o menos desde que yo tenía 8 o 9 años que escuché un grupo musical en la televisión, me gustó y de ahí dije me gusta cantar. ¿Y fuiste a algún conservatorio para especializarte? No, cuando canté en el colegio por primera vez canté Titanic y después canté un tema de The Corrs y después ahí las profesoras, todo, y después de ahí sí tuve que ir a aprender la técnica, todo. ¿Y es la primera vez que vas a participar de este Festival de la Canción o ya años anteriores has participado? No, participé en el 2005 y en el 2006. ¿Y este año vas a deleitarnos otra vez con tus canciones? Sí. Y obviamente, como en cualquier festival, no puede faltar la parte gastronómica en esta oportunidad. Y acá está a cargo de la señorita Mónica Oblak, que es presidenta de la Asociación de Jóvenes del Club Esloveno de San Justo. ¿Qué tal, Mónica? Hola, ¿cómo andás? Bien, contame un poco qué es lo que vamos a poder degustar en el día de hoy. Bueno, ahí tenemos comida y algo y postres. A tomar, claro. Exacto. Aparte veo que hay varios postres típicos de los eslovenos, como ser el strudel, por ejemplo. Seguramente. Contame un poco, Moni, más qué es lo que hacen en el Club de San Justo. Bueno, ahora estamos teniendo ensayos de folclore. A su vez también estamos preparando un campamento para los jóvenes de San Justo. Vamos a ir a Gualeguaychú. Así que para integrar un poco al grupo en general. Exacto. Además, cabe destacar que en el DOM de San Justo o en el Club Esloveno de San Justo tienen muchísimas actividades y son quizás uno de los clubes más organizados, ¿no es así? Sí, bueno, entrenamos también 2 días. 2 veces por semana. 2 veces por semana, sí. ¿Cuántas personas entrenan? Los chicos son 20 aproximadamente, eran más antes. Y nosotros las chicas también, alrededor de 20, a veces somos 12, depende de los días. Bueno, vamos a disfrutar juntos del festival, ¿qué te parece? Sí. Y los dejamos a ustedes que sigan disfrutando de la buena música. Y aquí en el Festival de la Canción no solamente se escuchan las bandas, sino que también se teatraliza. Ahora vamos a ir en busca del rey. Y aquí lo encontramos al rey del Festival de la Canción. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tu nombre? Leonardo. Leonardo, y contanos qué es lo que vas a interpretar hoy. Yo hago del rey un rey que no sabe cantar y que gracias a un siervo le presenta un par de grupos y el rey empieza a aprender cómo se tiene que cantar y... ¿Y al final del día vas a aprender a cantar? Se supone que sí. ¿Y nos vas a cantar algo? Y bueno, algo va a haber, algo va a haber. ¿Nos querés cantar algo a todo el público ahora? Ahora no.
después más tarde ya lo van a ver, ya lo van a ver. Bueno, espero que disfruten también no solo de las canciones, sino también de esta dramatización del rey que no sabía cantar.